Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy el equipo al completo, don Carlos Pajares, director del Hospital Padre Meni, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales y miembro del equipo nacional también de este gremio, un saludo. Saludo. Bueno, pues vamos a comenzar más, tenemos muchísimos temas y vamos a ver si podemos recoger todo lo que tenemos en el guión. El Ministerio de Hacienda reconoce un sobrecoste de 3.300 millones de euros hasta el pasado mes de agosto. Es decir, solo en el mes de agosto el incremento del gasto ha supuesto a 1.416 millones de euros. Es decir, estamos en un proceso de absorción de recursos continuo, con subidas de impuestos para el año próximo, luego lo haremos a la vuelta de la esquina, y gasto, lo que va a dejar a los ciudadanos exhaustos y desesperados, sin esperanza alguna, cuando vemos que se gasta dinero a expuertas en cosas no necesarias. Y este desfase de 1.416 millones solo en el mes de agosto muestra a dónde va, luego seguiremos hablando del déficit, a dónde vamos con el continuo endeudamiento. Imagínense ustedes que en sus casas lo único que hacen es gastar más cada mes. Al cabo de un año, de 2 años, de 3 años, pues no podrán soportar esa deuda. Bueno, pues este es el gran engaño de los políticos. Y luego hay algo que es de todos los partidos y que a mí me indigna. Hemos aprobado esta financiación como si el dinero que ellos autorizan lo fabricaran ellos o lo ganaran ellos. Es que lo único que hacen es gastarlo. Bien, no, esto solo sale del esfuerzo de millones de personas, de nuestros impuestos. Esta es una perversión moral y una perversión del lenguaje que hay que corregir y empezar a exigir que el dinero es de todos y hay que administrarlo con decencia, ¿no? Es decir, si un ministro, y voy a poner un ejemplo, para venir a Santander o ir a Valencia desde Madrid, tiene un vuelo regular, nada de coger el Falcon, ir en vuelo regular. Si hay una reunión en Bruselas, hay vuelos a Bruselas. Si hay una reunión en Nueva York, nada de cruzar el Atlántico en un vuelo privado, sino hay, al cabo del día, con Washington, puede haber 6, 7 vuelos desde Barajas. Es decir, dar una sensación de austeridad. Pero eso es contrario a la izquierda actual. La izquierda actual lo que le gusta es el lujo, vivir bien. El otro día me contaban los pisos que tiene una ministra. Pero una ministra que está hablando de las viviendas. Y a mí me parece muy bien que tenga esos pisos, que los ha heredado, los ha tenido y tiene todo el derecho a tenerlo. Pero lo que no tiene derecho es hacer demagogia con el sudor y el dolor de mucha gente. Y engañar a la gente, vivir de una manera y estar hablando continuamente de otra. Y esto es la gran falacia en la que nos movemos en el mundo político en general. Pues dicho esto, de entradilla, ¿a dónde vamos así, don Carlos? ¿A dónde vamos con este carro así? ¿A seguir mintiendo todos los días más y más y más y más? Pues vamos a aumentar, como se está aumentando, la presión fiscal que sufrimos todos los españoles y muy especial las clases medias y las asalariadas, a una presión fiscal que está entre las más altas de la OCDE. Y no solo una presión fiscal, que es de las más altas, sino además el esfuerzo fiscal que realiza el español medio, que es de los más altos del mundo. Y sigue subiendo, y sigue subiendo. Y no solo sigue subiendo esa presión fiscal y ese esfuerzo fiscal, sino que además sigue subiendo y mucho el déficit, como usted bien apuntaba. Al final esto no tiene el más mínimo sentido y a lo que nos va a llevar abocados es a una situación insostenible. Insostenible que hará que el gobierno, el que venga o alguno de los que venga, tendrá que tomar las decisiones más duras que haya tenido que tomar ningún gobierno en mucho tiempo, precisamente por la falta de cabeza y la falta de una gestión eficaz. Y dignidad, vamos, bueno, porque por luego, engaño. Usted luego apuntaba a otro tema que aquí hemos tratado muchas veces en esta mesa, es la falta de valores. La falta de valores
y la falta de ejemplaridad por parte de aquellos que deberían de ser los primeros en tener conductas ejemplares que no se tienen. No se tienen a ningún nivel y a nivel económico pues menos todavía. Don Aurelio. Bueno, yo creo que toda la actividad política, la actividad del político, el trabajo del político se ha trivializado de tal modo y ha degenerado de tal manera que hoy ya los políticos consideran que no tienen ninguna responsabilidad con el ciudadano. Es decir, actúan por libre, y eso lo estamos viendo. Pequeños dictadores, en el fondo. Sí, pero no respetan, eso es. no Y respetan ahí, unos, evidentemente, más que otros, porque hoy el gobierno que tenemos está evidenciando que esa actitud despótica hacia el ciudadano, de cinismo, de caradura, pues el gobierno actual lo está demostrando de tal manera que yo creo que ya todos tenemos claro que no nos tienen ningún respeto, pero que además no tenemos ninguna herramienta para exigir que nos respeten. Es decir, hemos llegado a la conclusión de que no podemos hacer nada contra esas actitudes de los políticos, ¿no? Usted lo decía ahora, las contradicciones que hay entre la manera de actuar de un político, que tiene un montón de pisos, y su discurso, criticando a los que tienen pisos. Dice, hombre, pero si la regeneración debería empezar por ti. Y nos tratan, yo creo, como si fuéramos tontos o con un infantilismo que hoy, bueno, la sociedad, una parte de la sociedad lo ve, pero hay todavía una mayoría que es fiel a ellos y fiel a esos discursos, que les sirven esos discursos. Sí, porque son hooligans. Y que además son hooligans, es una especie de secta y que además luego lo repiten. Yo creo que muchas veces... Lo hay también en la derecha, pero menos. En la izquierda es mucho mayor. Yo creo que ese discurso muchas veces lo lanzan para dar armas a esos que están en la calle, a esos que además son muchos, porque lo hemos visto, ahora serán menos, ¿no? Pero en las últimas elecciones todavía 7 millones comulgaban con ruedas de molino, o sea, negando las evidencias que hoy todos tenemos. Pero sobre todo yo creo que la sociedad en este momento ha perdido la esperanza de que esto cambie, porque estamos viendo que la oposición carece de fuerza. Carece, a lo mejor porque no la saben ejercitar. Bueno, también, yo creo que también. Carece de fuerza. Y porque tampoco da ese ejemplar. Para que cambien, y que tampoco es ejemplar. Claro. Y luego ve usted que la oposición, que dentro de su grupo puede tener buenos equipos, pero que tiene un equipo que no es bueno. No voy a decir que sea desastroso. No toque usted este tema, porque entonces nos vamos con unos vericuetos que tienen razón, pero que nos apartamos. Pero tiene, bueno, no es decir las cosas, pero sobre todo es esa actitud de los políticos de que carecen de controles. Y todos, yo creo que utilizan eso, unos y otros, unos más que otros, pero todos utilizan eso de la ley del mínimo esfuerzo. Precisamente sobre este asunto, España lleva 14 años incumpliendo las reglas de déficit, de endeudamiento de la UE, previsto en un 60% del PIB. Estamos en el 110. Bueno, el 110 con los datos que aumentan del crecimiento, porque, ojo, que algún día puede pasar aquí lo de Grecia. Y yo no estoy prejuzgando. Digo que yo tengo mis sospechas, porque aquí la señora Calviño se cambió a los representantes del Instituto Nacional de Estadística, de cómo se miden los datos y los crecimientos, etc. Yo, ya viendo lo que estoy viendo, tengo mis dudas. Bueno, así, con los datos que han presentado en Bruselas, ¿cuándo se puede cumplir? Es imposible cumplir. Y lo que proponen es déficit y deuda. Deuda y déficit. Perdón, impuestos y déficit. Pero claro, los impuestos ya para el año que viene, que vamos a hablar sobre el tasazo de basuras, que tienen a los ayuntamientos con el puñal en el cuello, el señor Sánchez, quiere cargar a los ayuntamientos que se paguen los ciudadanos el 100% de la tasa de basuras, que puede suponer unas subidas de más del 50%. Están los hogares como para eso. Bueno, ante todo esto, ¿qué se puede hacer? Pues esto lo que demuestra es que todo es ideológico, pero sin sentido, y que esto no puede acabar bien. No puede acabar bien económicamente, porque se está haciendo horrorosamente sin respeto a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo con estos datos va España a cumplir el llegar al 60% del PIB? ¿Nuestros tataranietos lo pueden llegar a cumplir o no se va a cumplir nunca? Don Carlos. Vamos, nunca espero que no se produzca.
El problema es que va a ser muy duro. El ajuste que se va a tener que hacer, llegado el momento, va a ser muy duro y lo vamos a tener que sufrir o lo van a tener que sufrir nuestros hijos o nuestros nietos. O lo que puede llegar también a suceder, y es que de alguna manera implosione la propia Unión Europea. Porque tiene riesgos, por supuesto. Claro, por supuesto. Muchos de estos problemas que se están viviendo, que se enmascaran en una situación política, tienen una base económica, sin lugar a dudas. O sea, al final está claro que un grupo como es el de la Unión Europea, de países en los que todos de alguna manera quieren armonizar sus sistemas económicos, no puede vivir con esta situación en la que haya países además estamos hablando de la cuarta economía de la Unión Europea, que va haciendo de su capa un sayo lo que le da la real gana, incumpliendo la normativa... Retrasando la presentación de los informes. Es que es una cosa, lo del gobierno de España es una cosa horrorosa. Tergiversándolos, cuando no mintiendo descaradamente. O sea, es una situación estrambótica. Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir a un gobierno que estamos viendo que miente con la mayor desfachatez? Bueno, cambia de opinión con la mayor desfachatez, no pasa absolutamente nada, y lo está haciendo en casa, y lo está haciendo en Europa, y lo está haciendo en el mundo entero. Tarde o temprano estas cosas se pagan. Don Aurelio, lo del tema enseguida vamos a entrar con el tasazo ese de basuras. Bueno, estamos viendo efectivamente que ya había alarma con la situación de impuestos, pero no alarma en este ejercicio. Es que ejercicio tras ejercicio se han venido incrementando y se había llegado a una situación de auténtica alarma. Bueno, pues no importa. Ahora mismo, con los presupuestos que se mandan a Europa, hay un incremento de la fiscalidad muy notable, porque Europa está exigiendo... En vez de recortar, dice, oiga, no es Europa la que nos lo exige, ¿no? Es el gobierno, dice, oiga, usted tiene que ajustar tanto, y en vez de ajustar, lo que hace es subir. Entonces, hay esto, ¿no? Es esa falta que comentábamos de respeto hacia la ciudadanía, porque ven como una especie de impunidad. Pueden hacer lo que quieran y eso no se refleja luego pues no sé, en la acción, en el voto, ni estas cosas, porque parece que ya admitimos que pueden hacer todo lo que quieran. Claro, el problema que sucede es que, decía don Carlos, que somos efectivamente el cuarto país de la Unión Europea, pero claro, es que la distancia con el primero es abismal. O sea, no tiene nada que ver España Tenemos ahí a Polonia a punto de caramelo. Es que ¿cuánto vamos a estar en el quinto? Prácticamente nos están adelantando y ahora vemos cómo nos excluyen, ¿no? Por ejemplo, siempre se nos llena la boca, aquí se justifican muchas de las cosas, es que Europa nos pide, Europa nos exige, pero solo aceptan aquello que ellos quieren aceptar, como es, por ejemplo, ahora lo de la inmigración. Es sacar del país a inmigrantes acordando con ciertos países que vayan a su territorio. Bueno, lo han hecho lo ha hecho Italia con Meloni y lo ha aceptado von der Leyen, le parece muy bien esa política y han tenido que excluir al gobierno español y a Sánchez porque dice que no, que en Ciudad Real vamos a traer a 3.000 y les vamos a hacer un... O sea, quiero decir que se están llevando políticas que no están en la línea de las aspiraciones ni de Europa ni del ciudadano español. El efecto llamada es todo lo contrario a la caridad, incluso a la justicia. Es decir, yo el otro día decía, hay que acoger, y me sale, creo que analizando esa frase, los televidentes, hay que acoger al que quiere ser acogido. En realidad. Es decir, esa persona que viene con ánimo de crear una vida mejor, dispuesto a trabajar, a respetar las leyes del país, tenemos que ayudarla de verdad. Ahora, nadie, ninguna sociedad, desde el punto de vista ético y moral, tiene obligación de ningún tipo a acoger a alguien que viene a destruirte, a destruir tus valores, a no respetar y a crearte problemas. Por lo tanto, en el tema de la migración hay que separar la paja del trigo. No sé si me entiende. Es decir, el grano de la paja. Es decir, hay que decir, oiga, no, vamos a ver. Estas personas tienen que venir, trabajar, hay que darle la oportunidad. ¿Los hay? Pues posiblemente sea la inmensa mayoría. Pero, ojo, hay de algunas zonas que están viniendo que no vienen con esas intenciones. Porque eso se está viendo en las calles de grandes ciudades, no porque yo lo del tema, y además es que se ríen de nosotros, que es que todavía me da mucho más rabia. Es que ese es el problema. Entonces, cuando se habla de inmigración, unos dicen una cosa, otros dicen otra, ni una cosa ni otra. Y digo,
Sí, inmigración, inmigración e inmigración. La hay de una manera y la hay de otra. Por lo tanto, la frase debía de ser: acoger al que quiere ser acogido. Es decir, España ha sido siempre un país generoso. Si viene alguien que viene, hay que acogerle, hay que ayudarle dentro con los mismos derechos que los demás, etcétera, etcétera. Pero tiene que respetar nuestras leyes, nuestra forma de vida, etcétera, etcétera. Ahora, si usted lo que viene aquí es para, con cuestión de ingeniería social, que lo hay, a destruir nuestros valores y a no respetar nuestras leyes, pues esto es que es de lógica que esos países se defiendan. Por lo tanto, habría que separar una cosa de otra, don Carlos. No, estaba diciendo, por ejemplo, allí, lo primero, por centrar el tema, la hospitalidad forzada no es hospitalidad, por eso digo, es otra cosa. Y la hospitalidad, uno es hospitalario teniendo en cuenta hasta dónde puede ser hospitalario. Claro. Eso, llevado a los temas de inmigración, tiene que ver con la inmigración regulada y la inmigración totalmente irregular. La inmigración es un drama social, sí, que necesita que entre todos tengamos una visión generosa, pero no idílica, que no existe. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, y decía usted, el gobierno español pone muchas trabas y dificultades para, por ejemplo, equiparar ciertos títulos como médicos que hacen falta de países hispanoamericanos. Que es una vergüenza. Y sin embargo nuestro presidente ha dicho que vamos a reconocer con mucha facilidad los de Mauritania y de... Es que yo no me creo nada de este gobierno porque puede estar haciendo ingeniería social. Es que viendo lo que sabemos, luego, el ciudadano no puede fiarse. Europa entera está tomando medidas. Alemania ha cerrado sus fronteras. Meloni lo que está haciendo, y usted lo decía, es a esa inmigración ilegal lo que le está trasladando el mensaje de que el que viene ilegalmente no va a quedarse en Italia, con lo cual lo que está es desincentivando a esa inmigración ilegal. El tema es complejo, pero hay que tratarlo... Por eso no se puede hablar, no, inmigración no, inmigración sí, no, por eso digo, acoger al que quiere ser acogido, sería el gran lema. Efectivamente, inmigración necesitamos en Europa, pero una inmigración... Hay gente que viene maravillosa, que yo conozco... No podemos... Es que el otro día conocí a un marinero que lleva ya 20 años aquí, ha estado pescando, etcétera, una persona maravillosa que viene, no sé si de la parte sur de África, y daba gusto hablar, qué bondad, etcétera. Por lo tanto, nada de eso. Ahora, claro, lo que no se puede hacer es una demagogia y un buenismo absurdo y engañar a la sociedad. Bueno, vamos con el tasazo de las vacunas. No, quería decir sobre la perdón, rápido para que tenemos muchos temas. Vamos a ver, un gobierno, lo primero, que su primera obligación es mantener la calidad de vida o mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Hoy sus políticas con respecto a la inmigración, cuando además todavía la calidad de vida de España no puede decirse que esté en unos niveles óptimos. Aquí hay mucho todavía por andar. Con los índices de pobreza... para dar una calidad de vida aceptable y homologable con el resto de Europa, ¿no? Pero entonces, estas actitudes de que tenemos que ser la caridad, mire usted, la caridad empieza por casa, esa es la realidad. Todos somos muy humanos y cuando habla el gobierno y hablan los políticos, están hablando de una especie de moral individual, ¿no? Y una cosa es la moral individual y otra la moral de Estado, la moral para conducir al una país. Tiene que estar inspirada en la otra, la lógica. Una tiene que estar inspirada en la otra, pero no puede ser... de la lógica. Pero dentro de la lógica. Pero ¿cuántas estas personas que hablan de esa moral individual llevan a alguno a su casa? No, hay un texto al respecto de... Es que el discurso es totalmente... Del Papa Benedicto XVI, ¿no? Que habla sobre la inmigración, por supuesto, etcétera. Muy interesante, que yo aconsejo que se lea, porque ahí hace un discernimiento muy claro, ¿no? Por supuesto, como norma general el acogimiento. Pero que, claro, también se reconoce, los estados no pueden acoger a todo el mundo. Claro, y hay un bien social también superior. Por eso esos temas es o blanco o negro, no me sirve. Pero se reconoce, don Gervasio, que la inmigración hoy sí hace falta, porque si usted va, sobre todo aquí, España, que es un país... Pero si no hay albañiles, no hay fontaneros. Efectivamente. Entonces, cuando usted ve a personas de los países del este que están trabajando en la albañilería, en la construcción y tal, o cuando va a la hostelería, que hay una gran mayoría ya... Pero, ojo,
de personas que vienen de los Sudamérica. miles de y que están personas, trabajando, millones iberoamericanos, esos son necesarios ¿cómo en se el han país. adaptado? Claro. Pues tiene una ventaja. Son Bueno, vamos con necesarios. el tasazo. Pero hay otra de las inmigración que hay que tener cuidado. El tasazo de las basuras es una especie de patada a los ayuntamientos de toda España para poner a los alcaldes y las alcaldesas en una situación imposible con sus ciudadanos. Entonces, por eso hay que empezar a decir que esto no es nada que ver con ningún ayuntamiento. Esto puede suponer que el año que viene haya, 2025, unas subidas en el tasazo de basuras impresionantes. Yo no sé si puede llegar en algún caso al 50, al 60%. Eso desequilibra cualquier economía familiar. Y esto viene del gobierno central, de estas locuras de medioambientalistas que son nada más que para recaudar. Todo es recaudación. El no sé qué verde, el otro verde, nada es verde. Todo es una mentira. Pero eso es una gran mentira. Todos son temas para recaudar. Es decir, ustedes, y aprovechando esto, ¿saben que hay más arbolado en España que nunca ha habido en la historia? Por cierto, ahora que se han puesto ahí los de Greenpeace, que tenían que darles vergüenza encima del Banco Santander, porque cortan montes. Miren ustedes las estadísticas de montes de ahora con hace 40 o 50 años. Es decir, es que aquí hay unas intenciones realmente brutales de destrozar la sociedad. Bueno, esto del tasazo, lo que tiene que haber es que los ayuntamientos se pongan en pie y digan, no lo recaudamos. Nos negamos a recaudar esto, porque tienen la obligación de defender a sus vecinos. Y aquí igual hay que empezar a poner, yo no estoy, alentando la ilegalidad, pero lo que estoy alentando es al sentido común. Oiga, si una familia no puede pagar esto, ¿cómo le vamos a subir esto? Esto ya empieza y no hemos llegado al año 2025. Don Carlos, ¿pero qué es esto? Lo primero, como usted bien dice, además de la demagogia, es porque además ese tasazo tiene muchos prismas y yo ya empiezo a ser mal pensado. Yo también. No, yo con este gobierno. Ya con este gobierno yo empiezo, lo siento. Empiezo a ser mal pensado. Primero, desde un punto de vista de la organización, resulta muy complejo de poner en práctica. Sí. Porque esa máxima que nos ha venido desde Europa y que este gobierno defiende, lo que le interesa, obviamente, de el que contamina, paga. Ese es el rollo de siempre. Primero es muy difícil, porque a ver cómo tú sabes quién contamina más o menos. ¿Cómo lo van a hacer? Pero vamos por a ver, personas ¿no contaminan los tanques, los aviones sobre Ucrania? Ya está bien, hombre, ya está, que se los están tomando el pelo todo el día. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por familia que vive en un domicilio? ¿Cómo saben si viven muchos pero contaminan poco o vienen poco? O el Falcon de nuestro presidente, que va... Todo resulta... Luego va, como siempre decimos, al final va contra las clases medias, las clases trabajadoras, va contra los ayuntamientos. Contra los ayuntamientos que no controla la mayoría. Que no controla la mayoría. Ese es el tema. El partido... O sea, por eso digo que esto al final empieza a tener un cariz... La Federación de Municipios y Provincias lo que tiene que ponerse es en marcha y tener una estrategia jurídica, ¿no, don Aurelio? Seria, para el año que viene decir, bueno, señores, si ustedes quieren un enfrentamiento, vamos a tener un enfrentamiento legal, moral, etcétera. Porque, claro, con un gobierno que está dispuesto, como se ve, a saltarse todas lo que hay por delante, para conseguir el gobierno con más minoritario, mejor dicho, que ha habido en la historia de España, quiere imponer unos dictados ideológicos en todo realmente lamentables para empobrecernos, don Aurelio. Sí, yo creo que todo eso que dice es así. Lo que sucede también es que necesitaríamos ver si la clase política que está en los municipios, está en estos sitios, está en esa idea de plantar cara al gobierno. Eso hay que pedírselo. Yo creo que en todos los políticos existe la tentación totalitaria y la idea de recaudar. Además, aquí hoy tenemos un mal ejemplo. Ven que en el caso del gobierno español le está saliendo bien, pues bueno, pues vamos todos a lo mismo. Si lo que nos piden es una vuelta de tuerca más a la economía de los ciudadanos y lo hacemos y no pasa nada porque tenemos armas suficientes para imponer ese criterio, pues claro, usted tiene que renunciar a veces a necesidades propias, gente que no puede hacer unas
mínimas vacaciones, no, claro, que no puede cubrir necesidades perentorias en su casa, pero en cambio sí tiene que pagar los impuestos por encima de cualquier circunstancia. Y en ese sentido, hoy lo hacen con una alegría extraordinaria. O sea, no consideran, esto lo acaba de decir usted, no consideran las necesidades de la ciudadanía, que ya está al máximo. Si hay que subir impuestos, lo subimos. Si hay que hacer un parking especial, no sé, pues lo hacemos y luego ya recaudaremos. No hay ese respeto. Y entonces por eso yo digo que no se está utilizando. Hablamos, tendrían que enfrentarse las organizaciones locales, municipios y tal, pero no lo van a hacer, don Gervasio. Vamos con un tema esto de Cantabria. Vamos a ver, la pasiega. El otro día hemos leído que la señora presidenta ha mandado una carta al ministro de Fomento, ¿no?, pidiendo, me parece muy bien, pero el rollo de la pasiega ya está bien. Señores del gobierno actual de Cantabria, ustedes se han quedado con un proyecto que les han dejado aprobado en los últimos días de legislatura del anterior gobierno. Un proyecto, por cierto, en el que ustedes se oponían. Bien, entiendo que para el puerto de Santander ese proyecto yo lo he defendido siempre y cuando exista ferrocarril. Si no se garantiza el ferrocarril, o dos cosas. O se pone por parte del gobierno de Cantabria y se busca una financiación especial y se hace en los enlaces de ferrocarril, que yo aprobaría, porque a veces hay que hacer cosas así por las bravas, con fondos propios o fondos endeudamiento, o se para. Lo que no se puede hacer es realmente hacer una cosa durante las elecciones y luego, bueno, parece que aquí lo que se está siguiendo es el programa del Partido Regionalista. Esto realmente es así. Ahora, de cara a los presupuestos, vamos a verlo. Es decir, si voy a traer el programa electoral, próximos programas del Partido Popular, lo que decía, posiblemente alguna persona se ponga roja, pero me da igual. Me da igual. Ya está bien aquí de tomar en pelo a los ciudadanos, de mentirles a la cara y que ahora me interesan los votos de fulanito, aunque haya dicho esto en el tema, pues hago esto. Ahora me interesa, pero ¿qué ética es esta? ¿Pero qué decencia política es esta? Aquí la decencia política es solo tener el poder. Tener el poder, y me da igual unos que otros, a costa de lo que sea. Igual hay momentos en la vida que por coherencia no hay que estar en el poder. Ustedes no me... No, pues ya está. Me voy a la oposición. Hago la oposición. El tiempo y la semilla dará después sus frutos. Los políticos, sin embargo, están en el mañana, porque tienen mucha clientela. Y entonces esto de Cantabria ya empieza a ser tomadura de pelo. Lo siento mucho, lo siento además en el alma. Pero es que hay que decir las verdades, porque si no, estaríamos solo diciendo lo de unos y no lo de otros. Es verdad que la gravedad de lo que hacen unos con lo de otros no tiene nada que ver, pero es que si este folio es blanco, y hay que decirlo. Entonces, aquí el programa electoral del Partido Popular en las elecciones regionales es un auténtico chiste. Es un auténtico chiste. Si se coge y empiezan ustedes a ver qué se ha cumplido en año y pico, es absolutamente, prácticamente nada. Bueno, yo sigo teniendo paciencia, pero si no digo esto, pues reviento. Y ya un mayorcito para pensar de las cosas y se nos engaña con caramelos. Don Carlos. Bueno, yo siempre he dicho que a mí lo de la pasiega, desde un punto de vista económico, me genera y me ha generado muchas dudas. Porque si bien es cierto que el puerto de Santander necesita un puerto seco, posiblemente la pasiega no sea la mejor. Igual es Reynosa el sitio puerto Eso seco. Iba a decir. Hay otras opciones que... Y lo tiene que hacer el gobierno de Cantabria, yo estoy de acuerdo. Hay otras opciones que en principio parecían mucho más oportunas. Si Cantabria lo que necesita es un gran polígono industrial para que alguna industria que necesita muchísimos metros tenga que implantarse, pues a lo mejor tampoco la pasiega era tampoco el mejor sitio. Entonces, al final hay una serie de preguntas que quedan en el aire que no se te han terminado de contestar y que, como usted bien dice, pues al final lo que nos da a entender es que posiblemente la decisión de hacerlo, de mantenerlo, pues han sido de otro cariz. Yo lo que no quiero pensar es que son decisiones de una gran envergadura, se tomen por motivos puramente electorales. Quiero pensar que se han tomado por otra situación. Sigo diciendo lo mismo, que las dudas hay que despejarlas y que desde luego que la pasiega, si se termina haciendo,
algún uso tendrá. Lo que no sé si será el uso que todos esperábamos o que algunos esperaban que iba a tener. Don Aurelio, y acabamos. Bueno, a mí me parece que lo de la pasiega no era una necesidad. Sí, bueno, podía haber tenido un interés como incentivo para que se colocaran... Era mucho más fácil hacerlo en Reynosa. Algunas empresas... Y barato. Y con lo del ferrocarril ahí, ¿no? Sí, pero vamos, sí. en Reynosa, que además hay un polígono que está Ahí, en venta, en que Reynosa se puede hacer muy barato. Que está vacío, que el gobierno lo quiere vender. No. Bueno, lo cierto es que lo de la pasiega no era... Y yo creo que es se ha creado una especie de necesidad absolutamente artificial y que nos va a costar mucho dinero a los ciudadanos, porque vemos que eso no se va a hacer. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Había necesidad de un polígono, de un macropolígono industrial? Pues no, porque hay muchos polígonos donde todavía no se han cubierto los espacios que hay en ellos. ¿Qué puede pasar con un espacio tan enorme de esa cantidad de metros cuadrados? Pues a lo mejor un campamento para inmigrantes. Esto a mí me recuerda... No, por favor. No de ideas, ¿no? No, porque no, eso parece como si fuera un campo de concentración y yo estoy en contra de esos campamentos. Pero no lo digo como positivo, lo digo como gravísimo error que se puede cometer con esos espacios que no están igual. Mira lo que estaba... Esto a mí me recuerda a lo de la pasiega, me recuerda a lo de aquel aeropuerto de Castellón que nunca aterrizó ningún avión. No, hasta que ahora ya... O sea, pasa ahora el de Ciudad Real, con lo de mejor. Ciudad... Sí, pero bueno, he hablado del de Castellón. Bueno, y no hay que pedir perdón ni a la derecha ni a la izquierda porque nuestra obligación es decir y sacar las cosas que hay, sean de uno de otro o de otros. Si lo normal es que hagan las cosas bien, tenemos que sacar aquello que no hacen bien para ver si mejoran, ¿no? Bueno, pues aquello del aeropuerto de Castellón fue un gravísimo error que llevó a los políticos. Bueno, puede pasar con lo de la pasiega, es algo similar, don Gervasio. Eso de la pasiega puede ser un polígono que esté ahí y veremos qué pasa con él y no dar pistas ni dar ideas, pero mire usted lo que está pasando en Ciudad Real, que quieren meter a 3.000 y hacer un campamento que va a destruir la zona, porque eso no es posible. Además es meter a un ejército y es inhumano para la gente. Eso pisotea los derechos humanos. Pero que eso no tiene son sentido. Seres hacer humanos. guetos, Yo estoy en desacuerdo con eso totalmente. Hacer guetos. Totalmente. Pero bueno, es una anécdota, lo que lo digo es como pura anécdota, pero que quiero decir que es algo innecesario y que va a costar mucho dinero a la ciudadanía y que ahora ya no saben cómo... Próximo programa, te diré programa electoral del Partido Popular, en las últimas elecciones regionales, y vamos a ir punto por punto dando un repaso, porque ya llevamos año y 6 meses, ¿no? O 8 meses o 9 meses. Bueno, ya es momento de cuestiones, a ver qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y lo que se haga bien lo vamos a aplaudir, y lo que se haga mal, pues lo mismo que lo hacemos lo vamos a decir. Porque a estas alturas ya de la vida, pues lo que hay que intentar es llevar con nuestras limitaciones, que las tenemos, por supuesto, y muchas, por lo que creemos que es la verdad. Y combatir un tema que me decía antes de comenzar, como don Carlos, que es que parece que está de moda el mal. Pues hay que combatir el mal, que es la mentira. Tengan ustedes una buena semana, don Aurelio y don Carlos. Gracias. A ustedes paz y bien.